En 2001 estas construcciones no estaban, sí la de la esquina donde vivía una pareja con varios hijos que peleaba frecuentemente. La violencia doméstica llegó a tal extremo que la mujer asesinó allí a su marido. Trasladó el cuerpo hasta donde hoy se levanta un muro de bloques y lo enterró. No habría actuado sola. Al paso del tiempo, aumentaron entre los vecinos las sospechas respecto a la ausencia de José Cedrés, de oficio pintor, a quien no vieron nunca más. La señora a nivel judicial nos confesó que mató a su esposo. Vamos a hacer mañana un estudio de ADN de los huesos que encontramos con el hijo que va a ir mañana por el juzgado. ¿Tu hijo fue quien denunció? No. Vamos ahora a seguir tomando declaraciones en el juzgado. Tenemos más detenidos. ¿Pero cómo llegó el tema a la justicia? Y llegó por los vecinos. Se habló de la desaparición del señor, como que se había ido para Italia. Un señor de no muchos recursos y bueno, se empezó a sospechar, pero hasta ahora no. El subdirector de la Zona 2, inspector Ricardo Laguna, confirmó a Telemundo que desde el punto de vista policial está todo aclarado. Entre tanto, vecinos y conocidos de la confesa homicida no salen de su asombro. Vero, muy buenas tardes para ti y vamos ya con la pregunta para todos en casa. Muy buenas tardes, Victoria, el gusto de siempre de saludarte. La pregunta de hoy con respecto al crimen es: ¿crees que es posible guardar un secreto toda la vida? Y nos podés hacer saber qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También pueden enviar sus comentarios a través de nuestro mail a estabocasmia@tele12.com o comunicarse a través de nuestro Twitter @estabocasmia12 o en nuestro Facebook estabocasmia12. Si quieren además que su comentario salga al aire para que lo podamos leer en la pantalla, tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Insisto, el caso está abierto, faltan datos y también hay una realidad, más allá de las pruebas que puedan obtenerse en estas horas, por ejemplo, confirmar el ADN de los huesos hallados en el patio y si existe alguna prueba, que hasta el momento nada, de complicidad por parte de hijas o vecinos, será otra historia. Lo que sí impresiona, y además esa verdad, tal vez a ella no accedamos nunca, ¿no? Y que tire la primera piedra el que esté libre. Impacta enormemente que un secreto esté guardado tantos años y guardado de esa manera. ¿Y qué es secreto? Impacta mucho también cuando uno se va enterando el móvil detrás de ese homicidio. Una historia muy cruda de violencia doméstica, de la que dan testimonio vecinos, demasiada gente. O sea, acá nadie puede llegar a dudar de cómo era la vida o el calvario de esa familia mientras este hombre vivía. Si esto hubiera ocurrido, insisto, 14 años atrás, no había nada que discutir. Hoy hay otra mirada. Vamos a darle la bienvenida a a nuestras invitadas del día de hoy. Mabel Simos, que es psicóloga y es especialista en violencia doméstica, presidenta además de la Casa de la Mujer de la Unión. Gracias por estar aquí. Y a Gustavo Álvarez, psicólogo forense, director científico para Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Gracias a los dos por estar aquí. Así como nos impactó a todos, ¿a usted también o por su experiencia este no es un caso que le sorprende mayormente? Es un caso que ofrece determinadas particularidades desde el punto de vista criminológico, ¿no? Y retomando lo que tú decías anteriormente, es bueno señalar esto, cómo el operador jurídico en general está dentro de un contexto, el acto jurídico está dentro de un contexto social. Como bien señalaba, yo no soy abogado, pero tengo mis reservas que este caso hubiese tenido esta, por lo menos, primer fase jurídica con estas características tiempo atrás. Entonces es bueno señalar esto porque el acto jurídico no es un acto descontextualizado de lo social y de los momentos sociales que vive cada una de las diferentes sociedades. Querrá decir la manera de interpretar la norma jurídica. Claro, en lo jurídico está... Porque la norma existe y desde hace rato. Si bien hay una ley nueva ahora, del 2002, que puede interceder... Exactamente. A lo que hago referencia es, está lo jurídico y está lo judicial. Lo jurídico, como bien señalabas, la norma
preexistente o la norma actual vigente por la cual se falla. Ahora, lo judicial es el grado de discrecionalidad bien entendida que tiene el operador jurídico para interpretar y aplicar esa norma. Y eso es lo que yo veo que es más permeable a los avatares sociales que puede tener cualquier sociedad, ¿no? Exacto. Diego, como penalista, Sí, este yo caso. creo que menuda tarea tiene la jueza hoy ante el transcurso del tiempo, la falta de pruebas, analizar qué pasó en aquella época, qué intención tenía la víctima en aquel momento cuando la víctima no está para poder declarar. Entonces, cuando los homicidios transcurre demasiado tiempo, es más difícil esclarecer lo que efectivamente pasó. Y el otro menudo problema que tiene es que los 15 años podría dar la prescripción, porque podríamos Pero estar... para homicidio simple. Para un homicidio simple. Sí. A ver, para Esto un homicidio sería simple. especialmente agravado, ¿no? Sí, habría que ver, está ahí, si hay una intención de matar al cónyuge o al concubino, Bueno, si es una legítima se supone defensa que habrá incompleta. legítima defensa para... Bueno, ahí está el punto, si hay una legítima defensa incompleta o si es efectivamente una legítima defensa, pero ¿cómo lo resuelve? Porque si no tenemos la víctima, no tenemos el tiempo en el momento, la frescura de la realización de la conducta. Entonces, es menudo problema para la jueza. Yo no creo que surjan nuevos elementos que le arrojen resultados, que le permita determinar responsabilidades a la jueza. No lo creo, a esta altura del campeonato. ¿Qué reflexión te merece este caso, Mabel? Bueno, en este caso, yo he conocido muchos casos de estos, desgraciadamente, ¿no? En un momento hice una investigación en la cárcel de mujeres, con mujeres que habían matado a sus maridos, todas, casi excepcionalmente todas menos una, lo habían matado en una defensa, en que quería quitarle el arma, en la lucha, en defenderse, o sea, no quería matarlo, pero lo termina matando. Ahora, Esa que queda fuera están las de leyes, esa están las excepción, normas, dijiste que todas menos una, esa una, cuando se durmió Lo lo pensó mató. bien. Sí, lo hizo deliberadamente, pero que se durmiera y lo mató. bien. Pero por un lado están las normas y están las personas, está lo que pasa en la sociedad. Ustedes hablan de hace 14 años. Hace 14 años, mucho menos de 14 años, esa mujer no hubiera tenido ninguna ayuda. Todo el barrio sabía que la golpeaba. Seguro. Pero hoy sería diferente. Yo creo que la sociedad uruguaya en eso ha avanzado. Y hoy nos metemos. Sí, y hoy tenemos ella normas. tomaría otra actitud Claro, seguramente. y habría un vecino que llamaría a la policía, alguien que la defendería, tenemos leyes. Bueno, hace 14 años no tenía nada. Yo creo que el miedo fue lo que ocultó este crimen. El miedo a pagar por ese crimen, el miedo al hombre primero, el miedo al terror de la violencia del hombre y después el miedo a lo que la sociedad iba a hacer con ella. Me parece que es eso lo que le jugó. Sí, gracias. Tú señalabas en la introducción y creo que tiene mucho que ver con el tema, con las derivaciones penales también, que es el secreto. Tú señalabas en la introducción cómo el secreto había operado para tener esto fuera del conocimiento de las autoridades inclusive. Y ahí está una de las claves, porque seguramente el secreto de quienes sabían este tema... Si es que lo sabía alguien más que ella, Bueno, no lo vamos a pero saber. la explicación que se dio es incompatible con que, digamos, los demás no conocieran, o por lo menos algunos. ¿Por qué? Claro, porque se dice, ¿qué pasó con él en su momento? ¿Qué pasó con el esposo? Se fue A Italia. Se fue a Italia. Bueno, ¿y dónde está el registro que pasó por el aeropuerto para Italia? ¿Dónde está la comprobación de que ese ciudadano finalmente salió del país? Es decir, Bueno, o no se investigó... permitime que te dé otra mirada. Capaz que a todo el mundo le venía muy bien que el señor se haya ido a Italia, Bueno, ¿no? pero quiero decir, pero nadie investigó. Y porque a nadie le interesaba, capaz que cuanto más lejos mejor. Bueno, un pero- tipo como lo describen Pero en entonces el quiere entorno, decir- ¿quién lo quiere cerca? Sí, pero los hijos quieren saber del padre, me imagino. Entonces quiere decir que ahí hubo o una investigación... Mirá que también fue- eran víctimas esas hijas del padre. Perfecto, pero digo, el secreto protegió este delito, el secreto. Quizás hoy, como decía la psicóloga, hoy la circunstancia social es diferente, No, pero en no. aquel momento quienes conocían no ese creo episodio frustraron una investigación, porque era muy fácil comprobar que ese ciudadano no se había ido a Italia. Era muy fácil. Me parece que los ¿Les hijos, interesaba? a ver, mirá que me manejo con versión de prensa y lejos estoy de generar de tener un Sí, debate contigo. Y permíteme un paréntesis. Sí. Y si están mirando el programa, las hijas Obvio. o esta propia señora, por favor, haremos el intento de respetar. Acá nadie quiere juzgar nada porque, como lo dije al principio, No, pero no estamos este es un juzgando. caso en que hay mucho para entender. Entonces, Está bien. No, lo que iba a decir de es verdad. que la versión de prensa, por lo que uno maneja,
A ver, estamos ante el caso de un tipo que era notoriamente golpeador, el típico cuadro de violencia doméstica, un tipo básicamente muy embromado. Todo el mundo en el barrio conocía eso, las hijas aparentemente también tenían noticia y la versión que da la madre es que efectivamente las hijas también sintieron como una liberación. Yo tiendo a creer que cuando pasa, no es que esté lejos de Graciano con el tema del secreto, lo que creo que en realidad el personaje era tan deleznable, que una vez que sale de escena es como que esa familia respiró. Esa es la impresión que a uno le queda de la crónica de prensa. Lo cual no quiere decir, porque yo soy abogado y no me gusta que por más que haya un ejercicio de violencia doméstica, eso termine justificando una acción de asesinato o lo que sea. No, eso no. Bien, Marta. El tema es el siguiente. A ver, el problema es que en el momento que ocurrió ese homicidio, si ella hubiera ido a la justicia, hubiera terminado presa. ¿Y era justo? Creo que no. ¿Por qué? Porque venía tolerando violencia doméstica. Ella y probablemente los hijos. Los vecinos lo sabían, pero en aquel momento la solución había sido va al juzgado y termina presa. Entonces, y creo que la justicia durante muchos años no entendía el tema de... porque aún en el caso de la mujer que lo mata dormido, ¿qué soportó primero? Probablemente fue la única forma de salir de la situación. Yo no es que justifique el homicidio, ojo, no es lo que estoy diciendo. No, porque a ver, con esa misma lógica, si a vos te hacen un daño determinado, Dios no quiera, pero te matan un hijo, vos tampoco podés ir y matar al matador. No, pero no es justicia de mano propia, son años de abuso, años. Digo, pero no se puede dirimir de esa manera. No, estamos de acuerdo, pero bueno, son años. La legítima defensa en el 2002 estaba vigente. Sí. Si vamos ante un juez o si esto se hubiera preguntarle investigado... a todas las mujeres presas justamente por haber dado muerte a su marido. Más allá de eso, en el contexto, está bien, pero en el contexto hay una policía científica que si el cuchillo lo tenía la persona, eso se podría haber investigado. Sí, pero no operó, ahí tiene razón Graciano. Haber operado una legítima defensa. Ahí no operó. Pero el otro punto es que no tenemos un registro de las personas ausentes, no hay una declaración de ausencia, no hay un registro, hay una persona desaparecida, no sabemos si la mataron, qué le pasó a esa persona, se fue de viaje. Entonces, eso es una ausencia del sistema. Sí, está bien. Creo que eso también debemos reflexionar de que tiene que existir un registro. Es que seguramente ella estuviera ausente del sistema. Sí, pero tiene que haber el sistema ante una persona desaparecida o que se fue de viaje, el sistema tiene que tenerlo registrado donde está. Bueno, por eso vuelvo a preguntarme, perdón, Washington, por eso me vuelvo a preguntar a quién realmente le importó que este hombre se ausentara de la noche a la mañana. Exacto, esa es la pregunta. Nadie, por lo menos en lo que consta de la versión que nos llega a todos hasta ahora, nadie salió desesperado a buscarlo ni organizó marchas en su búsqueda. La respuesta es evidentemente la violencia doméstica, o sea, por ese motivo es que nadie le importó. Una consulta, Mabel, saliendo un poco de este caso en concreto. Tú dijiste que fuiste a visitar la cárcel, bueno, nos consta a todos, ¿no?, que hay muchas mujeres justamente presas por haber dado muerte a sus maridos o parejas en circunstancias de legítima defensa, ¿no? Sí, pero... La justicia... Homicidios especialmente agravados por el vínculo, porque de repente... Ese es el tema, el vínculo es lo que agrava el homicidio. Era un cuchillo grandote y el arma que tenía él no era del mismo, entonces no le configuran la legítima defensa. Bien, pero ahora, es muy complicado ese tema. La justicia no ha retomado ningún caso a la luz del entendimiento, la concientización sobre el daño de la violencia constante, psicológica, física o verbal. Sí, Victoria, la señora que liberaron ahora con una legítima defensa, hacía un año que estaba presa. Estuvo un año en la cárcel, recién la liberaron. No, creo que en la justicia nos falta mucho todavía, como en otros países que tenemos los crímenes liberadores, ¿no?, que es un atenuante a ese crimen, el haberte liberado. A ver, ¿cómo? Repetímelo del crimen liberador. Que dispuso el sobreseimiento en ese caso, muy interesante, muy interesante. En el caso de esta mujer que dio muerte a su marido, a su concubino. ¿Qué es lo de los crímenes liberadores? Sí, perdón. Bueno, en algunos países se está trabajando en esos delitos, ¿no? Es que son habilitar crímenes justicia que por tienen un mano propia. atenuante, porque tú estabas viviendo en una situación de violencia muy fuerte, entonces tú te liberas de alguna manera. Son condenados igualmente. Sí, pero con un atenuante. Bien. Que creo ¿Qué les parece que esa puede ser figura? tan menor que la legítima defensa. Claro. Es lo que te estaba tratando de explicar, que cuando vos podés probar que realmente hace 10, 12 años que venís tolerando una situación continua de violencia, de que los vecinos salían y te veían con los ojos negros, que tus hijos los golpean, y bueno, si lo matás, está bien, es un homicidio, pero tiene un atenuante por todos los años de abuso que tuviste. Es como una liberación de una opresión.
Sí, yo creo que tienen que tenerlo en cuenta, porque después es muy difícil si el largo del cuchillo, si la bala, si entró, si no vino. La policía no es como la CSI de la tele, o sea, llega a cierto punto, pero hay momentos que queda a criterio del juez y es muy peligroso porque queda a criterio de un juez que quien sabe qué decide o qué opina del tema. A mí me atrae más esa figura que el feminicidio, por ejemplo. ¿Por qué? Te diría. Porque en realidad me parece que eso trabaja sobre algo, es horrible lo que estoy diciendo, pero trabaja sobre algo fáctico. No está previniendo algo con un... El otro día Bovenir Sartú daba unas cifras impactantes, absolutamente impactantes. El tipo decía, hay 267 homicidios en el país. El 20% son de mujeres. El 20% son de mujeres. Y el 10% del 20%, la mitad, son por violencia doméstica. ¿A qué cifra? El 90% no. Entonces él decía, cuidado que si creemos que estrictamente legislando con una figura que aumenta las penas para este 10% vamos a terminar arreglando el tema. No lo vamos a arreglar. Tenemos que pensar mucho más a profundidad. O sea, no es estrictamente con legislación penal punitiva que se arreglan estos asuntos. Me pareció interesantísimo el dato. Bien, Pascale. El homicidio es uno de los delitos que de alguna manera contiene varios delitos en sí mismo. Yo recuerdo en facultad cuando el profesor de Derecho Penal, el profesor Cairoli, nos decía que en realidad el homicidio, pese a lo que, contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, ¿verdad? Que bueno, das muerte a una persona y bueno, y tenés tantos años de cárcel. Tiene varias modalidades o vertientes o digamos, configuraciones que lo hacen muy diferente. O sea, el caso que estamos analizando, por ejemplo, es totalmente opuesto, por ejemplo, a un homicidio fríamente premeditado, a un homicidio por venganza, como es diferente a un homicidio que ocurre por, en fin, una negligencia, alguien va manejando y mata a una persona, hay un homicidio. Es decir, es muy amplio. Y en este caso concreto, que hablaban del mecanismo de la prescripción que determina que pasado X tiempo, el Estado pierde la capacidad de perseguir penalmente a esa persona. Ahora, esa medida de tiempo está en función de la pena máxima que se le establece al delito. Como el homicidio en su variante más extrema puede llegar a 30 años de cárcel, quizás en este caso no estaría prescripto el delito, porque pasaron 15 años. Es decir, recién podríamos saberlo una vez que se pone en marcha el proceso y sabemos cuántos años va a pedir el fiscal o el juez va a determinar en este caso. Es decir, es un tema muy complejo, es muy interesante desde el punto de vista técnico, pero tiene muchas otras variantes que estamos analizando. Quería aportar que hoy actualmente la legítima defensa ha tenido una amplificación, o sea, los operadores, tanto los fiscales, el caso que decía, una fiscal actualmente dispuso un sobreseimiento en un contexto crítico de violencia doméstica, el sobreseimiento de una persona que inicialmente la misma fiscalía... Sí, estaba procesada con prisión. Estaba procesada con prisión. A su vez también, desde el punto de vista académico... ¿Puedes explicar el concepto de sobreseimiento que me parece que es vital para la audiencia? El sobreseimiento es el fiscal que dice que no tiene responsabilidad la persona que inicialmente fue procesada y puesta en prisión. La limpia. Y queda liberada. La limpia completamente. Pero el punto, lo que nos permite reflexionar es que la academia hoy, la legítima defensa, tiene amplificaciones. Legítima defensa imprudente, legítima defensa analizada desde otros puntos de vista, que permite que el aplicador del derecho, el juez y el fiscal tenga margen de movilidad, herramientas nuevas, modernas. Digo, el fiscal, actualmente fiscal de crimen organizado, Rodríguez, ha sacado un manual sobre el análisis de la legítima defensa, que permite usar esos mecanismos a quienes van a aplicar. Y a la hora de un contexto de situación crítica, bueno, el juez interpretar a favor de los criterios de violación, de violencia. Estamos en franca minoría, todos abogados hoy. La medida, yo creo que la medida de todo acto jurídico termina siendo el ser humano y la subjetividad del ser humano, ¿no? Entonces, acá se habla de varias cuestiones técnicas jurídicas. La psicología forense tiene mucho que aportar en esto y lamentablemente muchas veces no es consultada. Marta hablaba en cierta manera de lo que podría tipificarse o decodificarse de la psicología jurídica o de la psicología forense en especial, de lo que hace un trastorno por estrés postraumático, un trauma o un psicotrauma crónico que genera... Estar sometidos a esa violencia durante tantos después años. de X cantidad de tiempo, donde pasa por diferentes fases. La indefensión aprendida, la carga de tensión, la explosión y eventualmente después el arrepentimiento. Entonces, yo creo que son caminos que son compatibles, no paralelos, pero sí que pueden
hacer una sumatoria, la psicología en esta especialidad y lo jurídico en esta especialidad, porque si no queda todo como muy tabulado y después en el momento de enfrentarnos a un caso concreto donde se ponen en juego las subjetividades de víctimas, victimarios, víctimas primarias y secundarias, bueno, ahí como que la letra en sí misma como que no llega a alcanzar a cubrir la particularidad de determinados hechos, ¿no? Mencionaste el arrepentimiento. ¿En algún caso te consta, Mabel, que alguna de estas mujeres que has conocido a través de tu experiencia se hayan arrepentido? Sí, sí, la mayoría se arrepiente. Yo no tenía que haber vivido esto. Yo no podía haberme hecho esto a mí, más que a él, a ella. Estar separada de sus hijos, estar presa. Sí, claro que hay un arrepentimiento. Claro. Es un momento que nadie quiere, hace. No, lo pregunto porque muchas veces, pensando en el concepto de crimen liberador, muchas veces imagino que la realidad, no sé qué capacidad tiene el ser humano realmente de bloquear un dato tan especial como haber matado a tu pareja. No sé cómo haces para bloquearlo, para poder seguir viviendo, pensando en el secreto. Sí. Eso es otro tema, lo debatimos después en tribuna. Hay muchos mecanismos de bloqueo que... Ahora, cuando sos descubierta, no me queda muy claro cómo puede operar la psiquis cuando vos sos víctima primero de tanta violencia. Claro, soy la primera víctima. A pesar de haberlo matado, él no está más. ¿Tú sigues siendo la víctima? La pregunta es la culpa ahí. No. El tema es cuánta culpa te queda en la conciencia. Exacto. Bueno, me parece que eso es lo que estás preguntando. O tal vez la conciencia te termine diciendo, mirá, ¿sabes qué? No tenías otra cosa que hacer. Exactamente. No podías hacer otra Entonces cosa. No hay culpa. No lo sé. Entonces no hay culpa. Pero hay culpa, porque estamos en una sociedad occidental y cristiana. Y el no matarás es... Te comprendo, pero lo que quiero decir es que una persona que sufrió la afrenta, la vejación, el escarnio, el manoseo, llega un momento que, ¿sabes qué? Un día explota, y sí explota, es horrible, y te va a quedar el estigma toda la vida. Pero no sé si eso es culpa o una sensación de... No sé, me parece que... Me gustó la idea de crimen liberador, me resulta loquísima, pero me resultó interesante, no lo había pensado, confieso. Sí, sigue siendo un crimen. Es lo que está diciendo Mabel, a ver si me permiten que ella siga. Sigue siendo crimen. Sigue siendo. Y está pagando por un crimen de alguien que en realidad no valía la pena. Podía haber hecho otra cosa. Bueno, pero que parte de la violencia doméstica es que no te da para hacer otra cosa. Claro, pero eso es después de haber vivido... Cuando está viviendo el estrés de esa violencia, a veces es imposible. Claro. A veces la fantasía es la muerte de él o la muerte mía. Como única salida. La liberación. Claro. Entonces, después, él no está. Ya no tengo la tensión de que está, que llega, que me va a matar, que le va a pegar a los niños. Y empiezo a pensar, ¿y yo por qué estoy acá? ¿Valió la pena que lo matara? Claro. No, no valió la pena. No valió la pena, claro. Nunca valió la pena. Nunca valió la pena. ¿Me permiten ir para tribuna un momentito, Graciano, por favor? Sí, Imelda. Bueno, yo lamentablemente por un accidente de tránsito me tocó estar en prisión y compartí la prisión con mujeres que asesinaron a sus esposos. Voy a contar un caso nada más para no extenderme. Había una señora de unos 72 años más o menos que venía desde hacía años siendo sometida a grandes golpizas, a ella y a sus hijas, con su marido que llegaba alcoholizado y bueno, y era el terror cuando llegaba. ¿Ahí ya había llegado a denunciar alguna vez o en aquel entonces nadie denunciaba? No. Ella contando lo que había vivido y lo que le pasaba y todo eso, un día lo empujó cuando se le venía encima para agredirla como ya lo que le hacía siempre, lo empujó con muchísima fuerza. Y bueno, se golpeó la cabeza y se murió. Ella estaba presa. Le dieron a ella y ella decía siempre, estoy presa pero me siento más libre que nunca, porque me liberé yo y liberé mis hijas, porque ellas ahora están afuera viviendo libres, tranquilas. Ya no estamos con el temor que teníamos antes. Ella en ningún momento que relataba y contaba por qué estaba presa, porque los presos siempre se preguntan, ¿y vos por qué estás presa? Sí, ¿Y vos por qué estás presa? Y tenés que repetir la historia 50.000 veces porque no podés decirle, mirá, estoy cansada de contarla. No, o sea, tenés que decir. Entonces, ella nunca dijo estar arrepentida. Ella dijo que ya no soportaba más y que a pesar de estar presa, se sentía más libre que nunca. Bueno, hay un relato,
ante el juez que publica el diario El País, justamente hecho por esta mujer, donde ella explica también que ella notaba que sus hijas estaban liberadas también y demás. ¿No sabés, no recordás cuánto tiempo le dieron por ese crimen a ella? 5 años. 5 años. Claudia. Ayer hablábamos un poco y por lo que se sabe del caso, que no hace una información muy certera, me parece todavía, yo pensaba las cosas que debe haber pasado esa familia para lograr hacer ese pacto que se hizo entre hijos. Si hubo pacto, no lo sabemos. Claudia. Si hubo pacto. Ella asegura que nadie más que ella sabía. Ahí está. Bueno, porque y también esta mujer haber pasado todos estos años con ese dolor, con todo eso guardado. No, pues a mí el secreto me resulta sumamente impactante. Lo que sí me parece lo que puede ser provechoso de todo esto es ver a dónde se llega con estas situaciones. Por eso mujeres a estar muy atentas con determinadas situaciones que a veces van dando muestras de una persona que puede llegar a ser agresiva. A estar atentas y atacar a tiempo estos problemas. Bueno, Graciela, conociendo más o menos tu historia y tu manera de pensar, vos irías a buscar a la vecina que hizo la denuncia, ¿no? Porque todo esto es porque una vecina denuncia. No es fácil. Y por eso va la policía y por eso ella termina confesando. Yo no sé si iría a buscar a nadie. Es un mundo muy especial y muy particular. Vivir la violencia es estar en otro mundo. Perdonen, hoy no puedo evitar emocionarme y sentirme así. Las emociones violentas y las emociones de dolor que se viven en ese estado de violencia en que uno vive, a veces hace que ocurra una cosa así o que uno quiera quitarse la vida. Es estar en el límite de. Entonces, es difícil opinar de una cosa así. Es difícil tratar de ponerse en el lugar de la otra persona. Es doloroso. No es un crimen cualquiera. Es mi vida o la vida de él, o la vida de mis hijos. Cuando a mí me amenazaron de prenderme fuego mis hijos, fue el momento en que hice la ruptura. O me mato, o saco a mis hijos adelante y salgo de esto. Creo que tomé la mejor decisión. Y recordando los años... ¿Nunca pensaste en matarlo? No. Que fue uno de mis deseos tal vez más profundos, ¿no? o en mi psiquis por allí, pero no, nunca. Siempre sí sentí el deseo de yo salirme de eso de la manera más fácil. Hay muchas mujeres que optan por ese camino, por el suicidio. Y nunca nadie sabe por qué. Porque la violencia es lo último que sale a flote. La violencia de género. Juan Carlos. Como decía Graciela, es muy difícil ponerse en esa posición en ese momento, cada uno sabe, es muy difícil de juzgarlo. Todas las cosas, los temas que tenemos siempre obedecen a varias causales, no es solo una cosa, pero en realidad me interesaría pensar y dirigirme más hacia el mensaje final que va a mandar la jueza, que todavía no se terminó este tema, pero la solución es... Ojo, no estoy a favor de la violencia doméstica, todo lo contrario, porque de chico la sufrí mucho. Pero la solución es, si te pegan, ¿estás autorizado a matar o no? No entiendo. Claro, porque creo que en este caso hay atenuantes porque sufrió un largo, según lo que se dice, porque no hay datos concretos. Como decía el abogado, hay una parte... ¿Te da miedo que se pueda terminar justificando? Exactamente. Creo que es feo pensar que si sos víctima de violencia doméstica, tu salida es matar. Por ejemplo, el caso de ella es claro. No mató, se buscó otro camino, que hay otros caminos. Entonces, claramente hay que tener cuidado el mensaje que manda la jueza al final, sí, con este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Me voy a despedir de Mabel Simos. Me gustaría una última reflexión de tu parte, Mabel. Es cierto que la justicia hoy tiene que dar un mensaje, que está apretada, ¿no? Tenemos que tener cuidado cuál es la señal que mandamos. No, me estoy preguntando la responsabilidad de la señal que tiene que dar la justicia, en este caso. La justicia es justicia. No siempre es justa, pero es justicia. Ojalá esto termine lo mejor posible. ¿Qué sería para ti lo mejor posible? Como vecinos, como personas, como seres humanos, como habitantes de este planeta.
Ojalá todas estas cosas nos ayuden a decir, bueno, me tengo que meter, tengo que dar una mano a un vecino, a una vecina, cuando pasan estas cosas, antes que llegue a esto. Nosotros podemos actuar, no somos impotentes, no somos omnipotentes, no lo podemos hacer todo, pero hay cosas que sí podemos hacer, hagámoslas. Pero a ver, la pregunta en concreto es, ¿tú qué querés escuchar que diga la jueza mañana? Ah, bueno, yo quiero que la deje libre. Un sobreseguimiento. Fue bastante el cautiverio que vivió. Sí, pero bueno, hay cosas que tampoco se pueden decir públicamente. Pero creo que es un sentimiento que muchos lo tenemos. Hacemos una primera pausa y enseguida volvemos. Gracias, Mabel Simón, por habernos acompañado.